La historia del albañil que enfrentó a Jorge Negrete y salió arrepentido. Bienvenidos, amigos, a este canal dedicado a las historias más sorprendentes, emocionantes y poco conocidas de Jorge Negrete, el gran charro inmortal. Aquí revivimos momentos, curiosidades ocultas y relatos que marcaron la música mexicana para siempre. Si te apasiona la época de oro, las leyendas del cine y las historias que casi nadie conoce, este es tu lugar. Antes de empezar, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Tu apoyo nos ayuda muchísimo para seguir contando estas historias increíbles. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy te va a dejar con la boca abierta. Vamos con la historia. El sol de mediodía caía como plomo derretido sobre las calles empedradas de San Juan del Río, un pueblo que parecía olvidado por el tiempo y recordado apenas por Dios. Entre las casas de adobe y los techos de teja roja, se alzaba el sonido metálico de la cucharilla golpeando contra el ladrillo, un ritmo constante que marcaba las horas como si fuera el corazón mismo del pueblo. Ramón Salinas limpiaba el sudor de su frente con el dorso de la mano, dejando una mancha de mezcla que se secaba al instante bajo el calor inclemente. A sus 35 años, tenía las espaldas de un toro y las manos ásperas como la corteza de un mezquite. Cada callo, cada cicatriz en sus dedos, contaba la historia de una vida dedicada a levantar muros, a crear hogares con cemento y esfuerzo. ¡Ramón! ¡Ven acá, hombre!, le gritó don Evaristo desde la entrada de su cantina, agitando un periódico como si fuera una bandera de rendición. El viejo tenía la costumbre de ser el primero en enterarse de todo lo que pasaba en el pueblo y en la capital, y su local se había convertido en el centro neurálgico de todas las noticias y chismes. Ramón dejó la cucharilla clavada en la mezcla y caminó hacia la cantina, sus botas de trabajo levantando pequeñas nubes de polvo a cada paso. El contraste entre el sol abrasador de la calle y la frescura de la cantina lo hizo suspirar de alivio. El lugar olía a cerveza tibia, tabaco y esas tardes eternas que solo existen en los pueblos mexicanos. ¿Qué es la novedad, don Evaristo?, preguntó Ramón, aceptando el vaso de agua fría que el cantinero le ofrecía. «Mira esto, muchacho», dijo don Evaristo, desplegando el periódico sobre la barra manchada de cerveza. La tinta negra contrastaba con la madera clara, desgastada por años de conversaciones y confesiones. «Dice aquí que Jorge Negrete va a venir a dar funciones por estos rumbos. Va a andar recorriendo los pueblos, recaudando fondos para no sé qué cosa de obras públicas». Ramón frunció el ceño mientras leía por encima del hombro del viejo. El nombre de Jorge Negrete aparecía en letras grandes, acompañado de una fotografía donde el cantante lucía su característico traje de charro, la sonrisa perfecta y esa mirada que las mujeres describían como irresistible. «Puras pendejadas», murmuró Ramón, tomando un trago largo de agua. «Estos artistas de la capital nada más vienen a hacerse los importantes, a sacar dinero de la gente trabajadora que apenas tiene para comer». Don Evaristo lo miró con curiosidad, ajustándose los anteojos que llevaba colgados de un cordel. Conocía a Ramón desde que era un chamaco y sabía que cuando se le metía una idea en la cabeza era como tratar de sacar un clavo oxidado con las manos desnudas. «No seas tan duro con el hombre, Ramón. Dicen que Jorge Negrete es buena gente, que ayuda mucho a su pueblo natal». «¿Su pueblo natal?». Ramón soltó una risa amarga. «Ese hombre no conoce lo que es trabajar de sol a sol. No sabe lo que es llegar a casa con las manos destrozadas y el cuerpo hecho pedazos. ¿De qué pueblo habla? Si vive como rey en la capital». En ese momento entró Esperanza Morales, la mujer de Ramón, cargando a la más pequeña de sus 3 hijas. Era una mujer de 28 años, con el cabello negro recogido en una trenza que le llegaba hasta la cintura y unos ojos que parecían guardar
todos los atardeceres del valle. A pesar de la pobreza que marcaba su ropa remendada, tenía esa dignidad natural que solo poseen las mujeres que han aprendido a hacer milagros con muy poco. «Buenas tardes, don Evaristo», saludó Esperanza, notando inmediatamente la expresión tormentosa en el rostro de su marido. Después de 12 años de matrimonio, había aprendido a leer sus estados de ánimo como quien lee las nubes antes de una tormenta. «¿Qué tienes, Ramón? Te veo alterado», preguntó, acomodando a la niña en su cadera. «Nada, mujer. No más estas tonterías de los artistas de la capital que vienen a presumir su dinero», respondió Ramón. Pero Esperanza conocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando se había peleado con algún patrón o cuando veía alguna injusticia que lo sacaba de sus casillas. Don Evaristo, sintiéndose en la obligación de explicar, le contó a Esperanza sobre la visita de Jorge Negrete. Los ojos de la mujer se iluminaron ligeramente, no tanto por la fama del cantante, sino por la posibilidad de que hubiera música en vivo en el pueblo. Hacía años que no tenían una celebración así. «Sería bonito que las niñas pudieran ver algo así, ¿no te parece?», dijo Esperanza con cuidado, sabiendo que debía medir sus palabras. «¿Bonito?». Ramón se giró hacia su esposa con una expresión que mezclaba incredulidad y molestia. «¿Te parece bonito que vengan estos charros de utilería a sacarnos el poco dinero que tenemos? Porque eso es lo que van a hacer, Esperanza. Van a llegar con su música bonita y sus trajes brillantes. Van a enamorar a las mujeres y a convencer a los hombres de que les den su dinero para obras públicas. ¿Y sabes qué va a pasar con ese dinero? Se lo van a llevar de vuelta a la capital para seguir viviendo como ricos». La pequeña, en brazos de Esperanza, comenzó a llorisquear, como si hubiera sentido la tensión que se respiraba en el ambiente. Esperanza la meció suavemente, sus ojos fijos en su marido. Conocía esa mirada, esa forma de apretar los puños que indicaba que Ramón estaba construyendo uno de sus muros mentales, esos que levantaba cuando se sentía atacado o incomprendido. «Ramón, no todos los artistas son iguales», intervino don Evaristo con voz conciliadora. «He oído que Jorge Negrete viene de familia humilde, que él mismo trabajó antes de hacerse famoso». «¡Trabajó!». Ramón golpeó la barra con la palma abierta, haciendo que los vasos temblaran. «¿Sabe usted lo que es trabajar, don Evaristo? ¿Sabe lo que es levantarse a las 5 de la mañana cuando todavía no sale el sol? Cargar bultos de cemento que pesan más que uno mismo, respirar polvo hasta que se le llenen los pulmones. Eso es trabajar, no andar cantando en teatros con aire acondicionado». Esperanza puso una mano suave en el brazo de su marido, sintiendo la tensión de sus músculos bajo la camisa empapada de sudor. «Vámonos, Ramón. Las niñas nos esperan para comer». Pero Ramón no parecía dispuesto a dejar el tema. Se había sentado en uno de los bancos altos de la cantina y había adoptado esa postura que Esperanza conocía tan bien. La espalda recta, los brazos cruzados, la mandíbula apretada. Era la misma postura que tenía cuando discutía con los contratistas que querían pagarle menos de lo acordado, o cuando algún político del municipio prometía mejoras que nunca llegaban. «¿Saben qué me da más coraje?», continuó Ramón, dirigiéndose tanto a don Evaristo como a su esposa. «Que la gente se emocione tanto con estos espectáculos que se olvida de los problemas reales. Aquí necesitamos que arreglen los pozos de agua, que traigan maestros para la escuela, que pongan medicinas en el centro de salud. Pero no. Prefieren gastar en ver a un cantante que probablemente nunca ha pasado hambre en su vida». Don Evaristo sirvió otra ronda de agua fresca y se limpió las manos en el mandil que llevaba amarrado a la cintura. Era un hombre que había visto pasar muchas generaciones por su cantina, había sido testigo de revoluciones, crisis económicas, alegrías y tragedias. Sabía reconocer cuando alguien tenía una herida más profunda que la que mostraba en la superficie. «Dime una cosa, Ramón.
dijo con la sabiduría que dan los años. ¿Tú has oído cantar a Jorge Negrete alguna vez? ¿Has escuchado sus canciones? Ramón lo miró con sorpresa, como si la pregunta fuera completamente irrelevante. ¿Para qué necesito oírlo cantar? Con ver cómo vive ya me basta. ¿Cómo vive?, insistió don Evaristo. ¿Tú lo has visto? ¿Has estado en su casa? ¿Sabes realmente cómo es su vida? Por primera vez en la conversación, Ramón se quedó callado. No por falta de argumentos, sino porque la pregunta había tocado algo incómodo. La realización de que tal vez estaba juzgando sin conocer realmente, pero su orgullo, ese orgullo que lo había ayudado a sobrevivir tantos años de trabajo duro y humillaciones, no le permitía admitir que podría estar equivocado. No necesito conocerlo personalmente para saber que vive mejor que nosotros, respondió finalmente, pero su voz había perdido parte de la convicción anterior. Esperanza, que había estado observando en silencio, se acercó más a su marido. Conocía esa mirada, esa forma que tenía Ramón de retorcerse cuando se sentía acorralado entre su orgullo y su conciencia. «Ramón», dijo suavemente, «¿recuerdas cuando conociste a don Aurelio, el maestro carpintero?» Ramón la miró sin entender hacia dónde iba su esposa con esa pregunta. «¿Qué tiene que ver don Aurelio con esto? ¿Recuerdas lo que pensabas de él antes de conocerlo? Decías que era un presumido porque tenía herramientas caras, que se creía mejor que los demás carpinteros, pero después resultó que...» Ramón se detuvo, entendiendo la analogía que su esposa estaba trazando. Resultó que había trabajado toda su vida para comprarse esas herramientas, que las cuidaba tanto porque sabía lo que le habían costado, y que además ayudaba a los carpinteros jóvenes a aprender el oficio sin cobrarles nada. Don Evaristo asintió con aprobación. Esperanza tenía esa habilidad de hacer reflexionar sin ofender, de plantar semillas de duda que podían crecer en territorio fértil. «Mira, Ramón», continuó don Evaristo, «no te digo que Jorge Negrete sea un santo, ni que no tengamos problemas más importantes que resolver. Pero tal vez, solo tal vez, vale la pena escucharlo antes de juzgarlo. Dicen que va a venir al pueblo de al lado, San Andrés, el próximo sábado. Si tanto te molesta, ¿por qué no vas a verlo? Así al menos podrás decir que lo juzgaste con conocimiento de causa». La sugerencia flotó en el aire de la cantina como el humo de los cigarrillos, mezclándose con los olores familiares y el sonido distante de los niños jugando en la plaza. Ramón miró a su esposa, que tenía esa expresión que usaba cuando quería decir algo, pero sabía que él necesitaba llegar a sus propias conclusiones. «Está bien», dijo finalmente, con la voz de alguien que acepta un desafío más que una sugerencia. «Voy a ir a ver a ese Jorge Negrete, pero no para aplaudirle, sino para comprobar que tengo razón, para ver con mis propios ojos cómo este charro de utilería viene a engañar a la gente trabajadora». Esperanza sintió un escalofrío de premonición. Conocía a su marido lo suficiente para saber que cuando tomaba una decisión con esa determinación, era muy difícil hacerle cambiar de opinión. Y también sabía que Ramón no era el tipo de hombre que se quedaba callado cuando creía tener la razón. «Solo prométeme una cosa, Ramón», le dijo, tomando su mano áspera entre las suyas. El amanecer del viernes llegó con una brisa inusual que movía las hojas de los mezquites como si fueran a susurrar secretos. Ramón Herrera despertó con el cuerpo adolorido, no solo por el trabajo de la construcción, sino por una inquietud que le carcomía el pecho desde hacía días. Se incorporó en su petate y miró hacia la ventana, donde comenzaba a filtrarse la luz dorada del alba. Su esposa Carmen ya estaba en pie, atizando el fogón de leña donde hervía el café de olla con canela y piloncillo. El aroma familiar debería haberlo tranquilizado, como todas las mañanas durante los últimos 15 años, pero algo había cambiado. Desde que don Evaristo mencionó el nombre de Jorge Negrete, una espina se había clavado en su orgullo y no podía arrancarla. «Ya te levantas, viejo»,
le dijo Carmen sin voltear, mientras removía los frijoles refritos en el comal. Anoche te oí dando vueltas como león enjaulado. Ramón se puso de pie, estirando los brazos hacia el techo de vigas de madera. Sus músculos protestaron con cada movimiento, recordándole que ya no tenía 20 años, aunque su necedad siguiera intacta. Nada más estaba pensando, mujer. Un hombre tiene derecho a pensar, ¿no? Carmen soltó una risita mientras servía el café en 2 jarros de barro. Claro que sí, pero cuando tú piensas tanto, siempre termina pasando algo que no debería pasar. ¿Qué te trae así de inquieto? Ramón tomó el jarro entre sus manos callosas y sopló sobre la superficie humeante. El café estaba perfecto, como siempre, pero el sabor le supo amargo esa mañana. ¿Tú conoces a ese tal Jorge Negrete? Carmen dejó de remover los frijoles y lo miró con curiosidad. ¿El cantante? Pues claro que lo conozco. ¿Quién no ha oído hablar del charro cantor? Es el más famoso de todo México, Ramón. Sus canciones suenan hasta en las cantinas más alejadas. ¿Por qué preguntas? Don Evaristo dice que va a venir al pueblo a cantar, que va a hacer una función para juntar dinero para no sé qué cosa. Carmen se acercó a él y le puso una mano en el hombro. ¿Y eso qué tiene de malo? Sería bonito escuchar a alguien así de famoso aquí en San Juan del Río. A lo mejor hasta podríamos ir todos juntos, con los niños. Ramón apartó la mano de su esposa con más brusquedad de la necesaria. Eso es lo que me molesta, Carmen. Que todos se emocionen como si fuera el mismísimo santo patrón que viene a visitarnos. Es nada más un cantante, un hombre como cualquier otro. No entiendo por qué la gente lo trata como si fuera especial. Ay, Ramón, qué mal te hizo el pobre hombre para que lo tengas de a tiro. Ni siquiera lo conoces. No necesito conocerlo para saber qué clase de persona es. Estos artistas de la capital son todos iguales, presumidos, creídos, que se sienten mejores que nosotros los que trabajamos con las manos. Vienen a los pueblos a hacerse los importantes y a llevarse nuestro dinero. Carmen suspiró y volvió a su lugar junto al fogón. Conocía esa expresión en el rostro de su marido, esa mandíbula apretada y esa mirada de toro bravo que anunciaba problemas. No todos son así, viejo. Además, tú no eres quien para juzgar a nadie sin conocerlo. ¿Que no soy quién? Ramón se puso de pie bruscamente, derramando un poco de café. Soy un hombre trabajador, Carmen. Me levanto antes del alba, trabajo bajo el sol todo el día, y con estas manos, las alzó, mostrándole las cicatrices y callos. He construido casas, he puesto cada ladrillo con sudor honesto. ¿Y ese qué ha hecho? Cantar canciones bonitas para las señoritas de la capital. Carmen lo miró con una mezcla de cariño y exasperación. Había aprendido a reconocer cuando el orgullo de su marido se convertía en su peor enemigo. Ramón, prométeme que no vas a hacer ninguna tontería. No voy a hacer nada que no deba hacer, mujer. Pero si ese señorito viene a nuestro pueblo creyéndose muy importante, alguien tiene que enseñarle que aquí también hay hombres de verdad. Antes de que Carmen pudiera responder, se escucharon voces afuera de la casa. Ramón se asomó por la ventana y vio a varios vecinos congregados en la esquina, hablando con animación. Entre ellos estaba Jacinto Morales, el herrero, gesticulando con entusiasmo mientras los demás lo escuchaban con atención. ¿Qué será ese alboroto?, murmuró Ramón, saliendo de la casa. Se acercó al grupo con pasos decididos. Los hombres lo saludaron con la cabeza, y Jacinto, un hombre robusto de bigote espeso, le dio una palmada en la espalda. «Compadre Ramón, qué bueno que llegas. ¿Ya supiste la noticia? ¿Cuál noticia? Jorge Negrete va a venir el próximo sábado, no el viernes como pensábamos. Y no va a ser nada más una función, va a ser todo un espectáculo en la plaza principal, con mariachis y todo. Don Refugio ya mandó a hacer un templete especial». Otro de los hombres, Artemio, el panadero, se unió a la conversación con los ojos brillantes de emoción. «Dicen que va a venir desde la Ciudad de México especialmente para nosotros.
Imagínense, el mero charro cantor en nuestra plaza. Mis hijas están que no duermen de la emoción. ¿Y cuánto va a costar ver ese espectáculo?, preguntó Ramón con sarcasmo. Pues no va a ser gratis, compadre. Dicen que 2 pesos por persona, pero vale la pena. Es Jorge Negrete, hombre. Es como si viniera Pedro Infante o María Félix. Ramón sintió que la sangre se le subía a la cabeza. 2 pesos, 2 pesos para escuchar cantar a un hombre. Con 2 pesos compro comida para mi familia por 3 días. Jacinto se rió y le dio otra palmada. Ay, compadre, no seas así. Es una vez en la vida. Además, dicen que el dinero es para arreglar la escuela del pueblo. Es por una buena causa. ¿Y quién dijo que nosotros necesitamos que un cantante de la capital venga a arreglar nuestra escuela? ¿No podemos hacerlo nosotros mismos, como hombres que somos? Un silencio incómodo se extendió por el grupo. Los rostros de alegría se volvieron confundidos, como si no entendieran por qué alguien podía oponerse a algo tan emocionante. Artemio carraspeó nerviosamente. Bueno, Ramón, es Jorge Negrete. Es el ídolo de México. Sería un honor tenerlo aquí. ¿Ídolo? Ramón escupió en el suelo. Los únicos ídolos que debería tener un hombre son el trabajo honesto y la familia, no estos payasos vestidos de charro que ni siquiera saben montar un caballo de verdad. Oye, compadre, intervino Jacinto con tono más serio, no digas cosas que no sabes. Jorge Negrete es un hombre respetable. Ha trabajado duro para llegar donde está. Trabajar duro. ¿Le llamas trabajo duro cantar canciones? Yo te voy a decir qué es trabajar duro. Levantarse a las 5 de la mañana, cargar bultos de cemento de 50 kilos, trabajar 12 horas bajo el sol sin parar. Eso es trabajar duro. No pararse en un escenario con traje bordado. Los hombres se miraron entre sí, sintiendo que la conversación se estaba saliendo de control. Artemio intentó suavizar el ambiente. Bueno, Ramón, cada quien tiene su trabajo. Todos servimos para algo diferente. Sí, pero hay trabajos que sirven para algo y trabajos que nomás sirven para presumir. Y estos cantantes famosos lo único que hacen es presumir. Jacinto comenzaba a molestarse. ¿Y qué sabes tú de Jorge Negrete, Ramón? ¿Lo conoces? ¿Has hablado con él? ¿Sabes de dónde viene o cómo empezó? No necesito conocerlo para saber qué clase de hombre es. Se ve a leguas. Todos estos artistas son iguales. Eso no está bien, compadre. No puedes juzgar a un hombre sin conocerlo. Ramón sintió que todos lo miraban con desaprobación, y eso no hizo más que avivar su ira. Su orgullo herido lo empujó a decir algo que sabía que no debería decir, pero las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. ¿Saben qué? Si ese Jorge Negrete es tan hombre como dicen, que venga aquí y me lo demuestre, cara a cara, como los hombres de verdad. A ver si están valientes sin sus mariachis y sus admiradoras. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía tener peso propio. Los rostros de los hombres mostraban una mezcla de sorpresa y preocupación. Nadie había esperado que Ramón llegara tan lejos. Artemio fue el primero en romper el silencio, con voz temblorosa. «Ramón, ¿estás diciendo que quieres enfrentarte con Jorge Negrete? Estoy diciendo que estos cantantes de la capital no son mejores que nosotros, y si alguno de ellos quiere venir a nuestro pueblo a hacerse el importante, va a encontrar que aquí también hay hombres que no se dejan impresionar tan fácil». Jacinto negó con la cabeza. «Compadre, eso no está bien. El hombre viene a hacer una función benéfica, no a pelear con nadie». ¿Benéfica? ¿2 pesos por cabeza te parece benéfico? Ramón se estaba calentando cada vez más. Y además, ¿por qué tenemos que esperar a que venga alguien de afuera para arreglar nuestros problemas? ¿No tenemos manos para trabajar? ¿No tenemos orgullo? Sí tenemos orgullo, Ramón, pero también tenemos sentido común. Jorge Negrete es un hombre respetado en todo México. Enfrentarse con él sería una tontería muy grande. ¿Tontería?
La tontería sería quedarme callado mientras todos ustedes se humillan ante un desconocido solo porque canta bonito. En ese momento Carmen apareció en la puerta de la casa con el rostro preocupado. Había escuchado la discusión desde adentro y sabía que su marido estaba a punto de meterse en un problema del que no sabría cómo salir. «Ramón», le gritó, «ven a desayunar que se te va a enfriar la comida». Pero Ramón ya no la escuchaba. La sangre le hervía en las venas y el orgullo había tomado completamente el control de su razón. «Nada más les digo una cosa», declaró mirando a cada uno de los hombres a los ojos. «Si Jorge Negrete quiere venir a San Juan del Río a dárselas de muy importante, va a tener que pasar por encima de Ramón Herrera. Y no va a ser tan fácil como creen». Dicho esto, dio media vuelta y entró a su casa, dejando a los hombres con la palabra en la boca, y una historia que correría por todo el pueblo antes del mediodía como pólvora encendida. Para el martes por la tarde, la historia del albañil que había desafiado a Jorge Negrete había recorrido cada rincón de San Juan del Río como el agua que se extiende por tierra seca. En la tienda de Don Refugio, en la cantina de los Tres Hermanos, en el mercado donde el alba del sábado llegó con una quietud extraña que inquietaba a los habitantes de San Juan del Río. Ni siquiera los gallos cantaron con su habitual energía, como si presintieran que aquel día no sería como cualquier otro. Las calles empedradas aún guardaban el rocío de la madrugada cuando don Aurelio Mendoza salió de su casa con paso decidido hacia la presidencia municipal. El viejo alcalde había pasado la noche en vela, dándole vueltas a la situación que se había desatado con la llegada inminente de Jorge Negrete. Lo que había comenzado como una oportunidad dorada para el pueblo se estaba convirtiendo en un barril de pólvora. Los comentarios de Ramón Herrera habían prendido como fuego en pasto seco, dividiendo opiniones y creando tensiones que amenazaban con explotar en cualquier momento. «Buenos días, don Aurelio», lo saludó Joaquín, el barrendero municipal, mientras empujaba su carreta por la plaza central. «¿Ya tiene todo listo para recibir al charro cantor?» Don Aurelio se detuvo, quitándose el sombrero para secarse el sudor que ya comenzaba a perlarse en su frente a pesar de la temprana hora. «Mire, Joaquín, entre usted y yo, estoy más preocupado que emocionado. Esta función se está volviendo más complicada de lo que pensé». El barrendero asintió con conocimiento de causa. Durante sus recorridos matutinos por las calles del pueblo, había escuchado las conversaciones que se filtraban desde las ventanas entreabiertas. Las familias discutían en sus desayunos, algunos defendiendo a capa y espada al famoso cantante, otros compartiendo las dudas sembradas por el albañil rebelde. En la casa de los Herrera, la situación no era menos tensa. Rosa había servido el desayuno en un silencio sepulcral que parecía más pesado que el aire húmedo de la mañana. Ramón masticaba sus frijoles refritos sin levantar la vista del plato, consciente de la mirada preocupada de su esposa y del ambiente enrarecido que había creado con sus declaraciones. «¿Vas a seguir con esa terquedad, Ramón?», le preguntó finalmente Rosa, dejando su taza de café sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «Mira nada más cómo tienes al pueblo. La comadre Esperanza me contó que su marido y su cuñado casi se van a los golpes anoche por tu culpa». Ramón levantó la vista lentamente, sus ojos cansados, reflejando una mezcla de determinación y cansancio. «Rosa, yo no busqué esto. Solo dije lo que pienso, lo que muchos pensamos pero no se atreven a decir. Es mi culpa que la gente se dé cuenta de que estamos gastando dinero que no tenemos en un espectáculo que no necesitamos». «Pero, hijo», intervino doña Carmen desde su mecedora junto a la ventana, «a veces es mejor callarse, aunque uno tenga razón. El pueblo necesita algo de alegría, aunque sea por una noche». Miguel, que había estado escuchando en silencio mientras terminaba su desayuno antes de irse a trabajar, finalmente habló. «Papá, yo entiendo tu punto, de verdad. Pero
¿Has pensado en que tal vez estás equivocado? No digo que lo esté, pero ¿y si Negrete sí entiende de dónde venimos? ¿Y si su música sí habla de nosotros? Ramón miró a su hijo mayor con una expresión que mezclaba orgullo y frustración. Siempre había valorado que Miguel tuviera criterio propio, pero en este momento hubiera preferido que simplemente lo apoyara sin cuestionamientos. Mientras tanto, en la presidencia municipal, don Aurelio revisaba por 10ª vez los preparativos junto con Evaristo Morales, el secretario municipal, un hombre flaco como un fideo y nervioso como un ratón en presencia de gatos. Don Aurelio, llegó este telegrama hace 1 hora, dijo Evaristo, extendiendo un papel amarillento con manos temblorosas. Es de la gente de Negrete. Confirman que llegarán a las 4 de la tarde, 1 hora antes de la función. El alcalde leyó el telegrama 2 veces antes de doblarlo cuidadosamente. Está bien, Evaristo. ¿Ya confirmaron los músicos locales que van a acompañarlo? Sí, señor. Don Lázaro y sus muchachos ya están ensayando desde ayer. Dicen que están más nerviosos que novios en boda, pero emocionados. Evaristo hizo una pausa carraspeando incómodo. Don Aurelio, ¿usted cree que van a haber problemas con el albañil Herrera? Don Aurelio suspiró profundamente. Mire, Evaristo, Ramón es un hombre terco pero no es violento. Mi preocupación no es que vaya a hacer algo físico, sino que su actitud pueda contagiar a otros y arruinar la función para todos. En otra parte del pueblo, en la cantina El Mezquite, ya se habían formado 2 bandos claramente definidos. Don Florencio, el dueño, observaba con preocupación creciente cómo sus clientes habituales discutían acaloradamente desde temprano en la mañana. Yo les digo que Negrete es un gran artista y punto, declaraba Crescencio Rubalcaba, el comerciante de granos, golpeando la mesa con su vaso casi vacío. ¿Han oído sus canciones? México lindo y querido. Esas sí son canciones de verdad. A ver, Crescencio, le respondió Anselmo Torres, un ranchero de las afueras del pueblo. Nadie dice que no cante bonito. Lo que dice Ramón es que para qué gastar tanto dinero en algo que no va a resolver nuestros problemas. Con lo que cuesta esa función, podríamos arreglar varios baches de la carretera. ¡Ay, Anselmo!, saltó desde otra mesa Rutilio Vázquez, el maestro de escuela. No todo en la vida son baches y problemas. A veces la gente necesita soñar, necesita música, necesita algo que le levante el espíritu. La discusión amenazaba con subir de tono cuando don Florencio decidió intervenir. Óiganme bien, señores. En mi cantina se puede discutir lo que quieran, pero con respeto, y les advierto que cualquiera que trate de causar problemas durante la función se las va a ver conmigo. Mientras tanto, en el otro extremo del pueblo, en la pequeña iglesia de San Juan Bautista, el padre Sebastián preparaba su sermón dominical con más cuidado del usual. El anciano sacerdote, que llevaba más de 30 años sirviendo a la comunidad, había percibido la tensión que crecía entre sus feligreses y sabía que su palabra podría ser crucial en los próximos días. Señor, murmuró mientras escribía sus notas, dame sabiduría para encontrar las palabras que unan a mi rebaño en lugar de dividirlo más. El padre Sebastián había conocido a Jorge Negrete años atrás, cuando el cantante era apenas un joven que soñaba con triunfar. Recordaba a un muchacho humilde, respetuoso, que siempre se quitaba el sombrero al entrar a la iglesia, pero también entendía las preocupaciones de Ramón Herrera. Como pastor de almas, veía de primera mano las carencias de su gente, las familias que llegaban a pedirle ayuda para comer, los jóvenes que se iban del pueblo porque no encontraban oportunidades. En la casa de doña Esperanza, las mujeres del pueblo se habían reunido para ultimar los detalles de la comida que prepararían para después de la función. La cocina estaba llena de voces, risas y el aroma de las especias que ya comenzaban a preparar. «¡Ay, comadre Rosa!», le decía doña Esperanza a la esposa de Ramón. «Su marido sí que ha puesto al pueblo de cabeza. Mi macedonio llegó ayer tan alterado que casi no durmió». Rosa
Revolvía la masa para las tortillas con más fuerza de la necesaria. «No me hable, comadre. En mi casa el ambiente está tan espeso que se puede cortar con machete. Y lo peor es que no sé si Ramón está equivocado o tiene razón». «Pues yo creo que un poquito de las dos cosas», intervino doña Soledad, la esposa del maestro Rutilio. «Es cierto que el dinero hace falta para otras cosas, pero también es cierto que el pueblo necesita alegría. A veces creo que nos hemos vuelto muy amargados». Las mujeres continuaron trabajando en un silencio reflexivo, cada una perdida en sus propios pensamientos. Sabían que esa noche, de una manera u otra, algo iba a cambiar en San Juan del Río. Conforme avanzaba la mañana, los preparativos se intensificaban. En la plaza central, varios hombres montaban el escenario improvisado bajo la supervisión directa del alcalde. Las tablas crujían bajo el peso de los trabajadores y el sonido del martillo resonaba entre los edificios coloniales que rodeaban el espacio. «¡Cuidado con esa tabla, Guadalupe!», gritó don Aurelio al ver que uno de los ayudantes estaba a punto de dejar caer una madera pesada. «Si se lastima a alguien, se nos arruina todo el evento». Guadalupe Sánchez, un carpintero local que había sido contratado para el trabajo, se las arregló para controlar la tabla y la colocó en su lugar. «No se preocupe, don Aurelio. Para las 5 de la tarde esto va a estar más firme que el Palacio Nacional». Pero don Aurelio no podía evitar sentirse nervioso. Cada ruido, cada imprevisto, cada comentario le recordaba que tenía sobre sus hombros la responsabilidad de que todo saliera bien. Y con la tensión que había generado Ramón Herrera, la presión era aún mayor. A media mañana llegó al pueblo un grupo de hombres a caballo que nadie reconoció inmediatamente. Vestían con elegancia rural, sombreros de calidad y botas bien cuidadas. Se dirigieron directamente hacia la presidencia municipal, causando un murmullo de curiosidad entre los habitantes que los vieron pasar. «Don Aurelio», anunció el que parecía ser el líder del grupo, un hombre de mediana edad con bigote bien cuidado. «Venimos de parte del señor Jorge Negrete. Somos parte de su equipo y necesitamos revisar las instalaciones antes de que llegue el patrón». El alcalde, tratando de ocultar su nerviosismo, los recibió con toda la cortesía posible. «Por supuesto, señores, todo está listo o casi listo. Pasen, por favor, les voy a mostrar todo lo que hemos preparado». Mientras el grupo inspeccionaba el escenario y los alrededores, más gente del pueblo se acercó a curiosear. Era la primera vez que veían a personas del equipo de una estrella nacional, y la emoción era palpable. Pero también lo era la tensión, porque todos sabían que las opiniones estaban divididas. Ramón Herrera, que pasaba por la plaza camino a uno de sus trabajos, se detuvo a observar desde lejos. No se acercó, pero su presencia no pasó desapercibida para nadie. Los hombres del equipo de Negrete lo notaron, y uno de ellos le preguntó discretamente al alcalde quién era ese hombre que los miraba con tanta intensidad. «Es uno de nuestros vecinos», respondió don Aurelio, evitando entrar en detalles. «Un trabajador honesto, pero tiene sus opiniones». El representante de Negrete asintió con comprensión. En su experiencia, siempre había personas que cuestionaban la llegada de artistas famosos a los pueblos. Era parte del trabajo saber manejar esas situaciones. Al mediodía, el calor se había vuelto casi insoportable. Los trabajadores que montaban el escenario se turnaban para descansar a la sombra, y las mujeres que preparaban la comida abrían todas las puertas y ventanas buscando un poco de aire fresco. En la casa de los Herrera, la familia almorzó en un silencio tenso. Rosa había preparado caldillo de res con verduras, uno de los platillos favoritos de Ramón, pero ni siquiera eso logró suavizar el ambiente. «Papá», dijo finalmente Josefina, la hija menor, «¿es cierto que Jorge Negrete va a cantar esta noche aquí en el pueblo?» Ramón levantó la vista de su plato
y miró a su el sol del mediodía caía implacable sobre la plaza principal de San Juan del Río, creando sombras precisas que parecían delimitar un ring de boxeo invisible. Las piedras del empedrado irradiaban calor mientras los últimos preparativos se completaban bajo la atenta mirada de cientos de personas que habían llegado desde poblados vecinos. Ramón Herrera se encontraba en la cantina de don Evaristo, no para beber. Tenía la mente demasiado clara para eso, sino porque necesitaba un momento de quietud antes de la tormenta. Sus manos, encallecidas por años de mezclar cemento y cargar ladrillos, temblaban ligeramente mientras sostenía un vaso de agua fresca. ¿Ya te arrepentiste, Ramón?, le preguntó Evaristo limpiando un vaso con movimientos nerviosos. Todavía estás a tiempo de echarte para atrás. Nadie te va a juzgar por eso. El albañil levantó la vista, y en sus ojos había una mezcla de determinación y algo que podría haberse confundido con miedo, pero que era más bien respeto por lo que estaba a punto de enfrentar. No es arrepentimiento, don Evaristo, es reflexión. Se pasó la mano por el cabello sudoroso. Toda la noche estuve pensando en lo que voy a decirle a ese hombre. Por la ventana de la cantina podía verse el escenario que habían montado los técnicos de Jorge Negrete. Era una estructura sólida, profesional, con cortinas de terciopelo rojo y un sistema de sonido que parecía sacado de los teatros más elegantes de la capital. Los músicos afinaban sus instrumentos, creando una sinfonía discordante que flotaba sobre el murmullo expectante de la multitud. «¿Y qué le vas a decir?», insistió el cantinero, acercándose más a Ramón, como si fuera a escuchar una confesión. Ramón suspiró profundamente, sintiendo el peso de las miradas de todo el pueblo sobre sus hombros. Durante semanas había alimentado su resentimiento con comentarios mordaces y críticas feroces, pero ahora, en el momento decisivo, las palabras parecían haberse vuelto esquivas. «Le voy a decir que nosotros, los que trabajamos con las manos, no necesitamos que un señorito de la ciudad venga a decirnos quiénes somos». Las palabras salieron con menos convicción de la que había esperado. «Le voy a decir que su música está muy bonita para los salones, pero que no sabe nada de verdadero sufrimiento». Evaristo asintió lentamente, aunque en su rostro se dibujaba una expresión de preocupación creciente. Había conocido a Ramón desde niño. Había visto crecer su carácter obstinado pero noble, y sabía que detrás de toda esa bravuconería se escondía un hombre herido por las circunstancias de la vida. En ese momento, la puerta de la cantina se abrió con un crujido y entró Esperanza Herrera, la esposa de Ramón. Sus ojos estaban enrojecidos, no de lágrimas, sino de una noche entera sin dormir. Llevaba puesto su vestido azul marino, el mismo que usaba para las ocasiones especiales, y sus manos aferraban un rebozo como si fuera su salvavidas. «Ramón», dijo con voz suave pero firme, «necesito hablar contigo». El albañil se volvió hacia su esposa y por un momento su expresión dura se suavizó. 22 años de matrimonio le habían enseñado a leer cada matiz en el rostro de Esperanza, y lo que veía ahora lo inquietaba más que cualquier enfrentamiento con Jorge Negrete. «Dime, Esperanza». Ella se acercó, tomó una silla y se sentó frente a él. Don Evaristo, entendiendo la intimidad del momento, se retiró discretamente al otro extremo de la cantina, fingiendo organizar botellas en el mostrador. «Anoche no dormiste. Te escuché caminar por la casa como león enjaulado». Su voz era suave, pero cada palabra llevaba el peso de años de conocer a su marido. «Y yo tampoco pude dormir, porque estuve pensando en todo esto». Ramón extendió la mano y tocó la de su esposa. La piel de Esperanza, curtida por el trabajo doméstico y el cuidado de su pequeña parcela de tierra, era áspera pero cálida. «¿En qué pensaste? ¿En por qué estás tan enojado, Ramón? Y no me digas que es solo por Jorge Negrete, porque lo conozco mejor que eso». Esperanza lo miró directo a los ojos. «Estás enojado porque sientes que el mundo se está moviendo
y nosotros nos estamos quedando atrás. Estás enojado porque ves que hay gente que puede hacer música y ganar dinero, mientras tú te rompes la espalda poniendo ladrillos y apenas nos alcanza para comer. Las palabras de su esposa lo golpearon como puñetazos certeros. Ramón sintió que la garganta se le cerraba, porque sabía que ella había dado en el clavo de una verdad que él mismo no había querido admitir. No es justo, Esperanza, no es justo que unos tengan tanto y otros tengamos tan poco. Tienes razón, no es justo. Pero Jorge Negrete no tiene la culpa de eso. Esperanza apretó la mano de su marido, y humillarlo en público no va a cambiar nuestra situación. Antes de que Ramón pudiera responder, el sonido de aplausos y vítores llegó desde la plaza. Por la ventana podían verse carruajes elegantes llegando, y entre ellos uno particularmente lujoso que se detuvo frente al mejor hotel del pueblo. «Ya llegó», murmuró don Evaristo desde el mostrador. Los tres se acercaron a la ventana y observaron cómo Jorge Negrete descendía del carruaje. Incluso a esa distancia, su presencia era innegable. Vestía un traje charro impecable, negro con bordados plateados que brillaban bajo el sol del mediodía. Su sombrero, perfectamente ladeado, enmarcaba un rostro que irradiaba confianza y carisma natural. «Míralo», murmuró Ramón, pero su voz había perdido el filo de animosidad. «Parece que todo le es fácil». Jorge Negrete saludó a la multitud con una sonrisa genuina, estrechando manos, besando a señoras mayores en la mejilla, cargando niños que se acercaban tímidamente. No había en él la altivez que Ramón había imaginado, sino una naturalidad que parecía auténtica. «Se ve como buena persona, Ramón», observó Esperanza suavemente. El albañil no respondió, pero sus ojos siguieron cada movimiento del cantante. Había algo en la manera en que Jorge interactuaba con la gente que lo desconcertaba. No era la pose estudiada de alguien que busca impresionar, sino la facilidad de quien genuinamente disfruta el contacto humano. Un grupo de mariachis locales se acercó a Jorge Negrete y éste los recibió con evidente entusiasmo. Intercambió algunas palabras con ellos, examinó sus instrumentos con respeto e incluso se rió de buena gana por algo que le contó el violinista principal. «Parece que respeta a los músicos de aquí», comentó don Evaristo. Ramón frunció el ceño. Cada observación que hacía sobre Jorge Negrete desafiaba las ideas preconcebidas que había alimentado durante semanas. Era más fácil odiar a un enemigo imaginario que enfrentar la complejidad de un ser humano real. «Será pura actuación», murmuró, pero incluso él notó que su convicción sonaba forzada. En ese momento, como si hubiera sentido las miradas desde la cantina, Jorge Negrete volteó hacia la ventana donde ellos observaban. Sus ojos se encontraron con los de Ramón por un instante que pareció eterno. No hubo desafío en esa mirada, ni desprecio, sino una curiosidad genuina y algo que podría haberse interpretado como respeto. Jorge Negrete incluso levantó ligeramente la mano en un saludo casual, dirigido hacia la ventana de la cantina. Ramón se quedó paralizado, sin saber si responder o retroceder. «Te saludó», dijo Esperanza con sorpresa. «No me conoce». «Fue solo un gesto cordial», respondió Ramón, pero su voz traicionaba su confusión. La multitud comenzó a moverse hacia la plaza principal, siguiendo a Jorge Negrete como una corriente humana llena de expectativa. Los niños corrían adelante, las mujeres ajustaban sus mejores vestidos, y los hombres caminaban con esa mezcla de curiosidad y orgullo masculino herido que caracteriza a quienes van a evaluar a otro hombre. «Es hora», dijo Ramón, más para sí mismo que para los demás. Se incorporó lentamente, sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo se tensaba. Esperanza se levantó también y lo tomó del brazo. «Ramón, prométeme algo». «¿Qué?» «Prométeme que vas a escuchar antes de hablar. Prométeme que vas a recordar quién eres realmente, no solo tu enojo».
El albañil miró a su esposa durante largo rato. En su rostro vio la sabiduría silenciosa de quien ha aprendido que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en rencores infértiles. Vio también el amor incondicional de quien está dispuesta a estar a su lado sin importar las consecuencias, pero que espera lo mejor de él. Te lo prometo, Esperanza. Salieron de la cantina juntos, seguidos por don Evaristo, que cerró el negocio para presenciar el evento histórico. Las calles de San Juan del Río nunca habían visto tanta gente junta. Era como si todo el estado de Querétaro hubiera decidido congregarse en ese pequeño pueblo para ser testigo del encuentro entre el albañil rebelde y el charro de la nación. Mientras caminaban hacia la plaza, Ramón sintió cómo la realidad de la situación comenzaba a asentarse en su conciencia. Ya no se trataba solo de sus frustraciones personales o de sus ideas sobre la justicia social. Se había convertido en algo más grande, un momento que definiría no solo su propia reputación, sino la manera en que su comunidad lo recordaría. La plaza principal estaba abarrotada. El escenario dominaba el espacio como un altar secular, y frente a él se había formado un semicírculo natural de espectadores. Los más privilegiados ocupaban sillas que habían traído desde sus casas, mientras que la mayoría permanecía de pie, creando una geometría humana que pulsaba con expectativa. Jorge Negrete ya estaba en el escenario, afinando su guitarra con la ayuda de sus músicos. Su presencia llenaba el espacio de una manera que Ramón no había anticipado. No era solo carisma, era una combinación de profesionalismo, naturalidad y algo indefinible que hacía que todos los ojos se dirigieran hacia él sin esfuerzo. «Ahí está tu oportunidad, Ramón», le susurró alguien detrás de él. El albañil respiró profundamente, sintiendo cómo el sudor comenzaba a acumularse en su frente, a pesar de que el sol ya había comenzado su descenso vespertino. El momento había llegado, y ya no había vuelta atrás. La voz de Jorge Negrete se alzó sobre la plaza como una catarata de terciopelo, llenando cada rincón del espacio con una riqueza tonal que parecía abrazar físicamente a cada persona presente. Había comenzado con México lindo y querido, y el efecto fue instantáneo. Un silencio reverente cayó sobre la multitud como un manto sagrado. Ramón Herrera se encontraba en las primeras filas, con Esperanza a su lado y una multitud de rostros conocidos rodeándolo. Había planeado interrumpir desde los primeros momentos, lanzar sus reproches mientras el cantante estuviera desprevenido, pero algo en esa voz lo había paralizado momentáneamente. No era solo la técnica vocal, aunque esa era innegable. Era la manera en que Jorge Negrete habitaba cada palabra, como si cada verso fuera una confesión personal en lugar de una representación. Cuando cantaba «México lindo y querido, si muero lejos de ti», sus ojos recorrían la multitud con una sinceridad que desarmaba cualquier cinismo. «Es bueno», murmuró Esperanza, casi sin darse cuenta. Ramón la escuchó, y esas dos palabras simples resonaron en su mente. La plaza de San Juan del Río se había transformado en un anfiteatro natural, donde cada respiración parecía amplificada. Las últimas notas de «México lindo y querido» flotaban aún en el aire caliente del mediodía, como si las palabras de Jorge Negrete hubieran adquirido vida propia y se negaran a desvanecerse. El charro permanecía de pie en el centro de la plaza, su traje bordado, reluciendo bajo el sol implacable, pero sus ojos estaban fijos únicamente en Ramón Herrera. El albañil sintió que el suelo bajo sus pies de guaraches gastados se había vuelto inestable. Las manos ásperas, curtidas por años de cal y cemento, le temblaron imperceptiblemente mientras observaba los rostros que lo rodeaban. Su esposa Carmen tenía los ojos brillantes de lágrimas contenidas, y sus hijos lo miraban con una mezcla de asombro y confusión que le atravesó el pecho como una lanza. «¿Qué me está pasando?»,
se preguntó Ramón, mientras sentía que algo dentro de su pecho se resquebrajaba como una pared mal construida. Durante toda su vida había sido un hombre de convicciones firmes, alguien que decía lo que pensaba sin importar las consecuencias. Había enfrentado capataces abusivos, había defendido a sus compañeros de trabajo, había gritado verdades incómodas en el rostro de quienes se creían superiores. Pero ahora, frente a este hombre vestido de charro que acababa de cantar con el alma desnuda, se sentía pequeño y desorientado. La multitud seguía en silencio, como si todos hubieran quedado hipnotizados por la voz que aún resonaba en sus oídos. Don Evaristo, el tendero que había vivido toda su vida en el pueblo, se secaba discretamente los ojos con un pañuelo descolorido. Doña Remedios, la comadrona que había traído al mundo a la mitad de los niños del pueblo, tenía las manos apretadas sobre el corazón. Incluso los niños que jugaban entre las piernas de sus padres habían quedado quietos, sintiendo instintivamente que estaban presenciando algo importante. Jorge Negrete se acercó lentamente hacia Ramón, sus botas repiqueteando suavemente contra las piedras irregulares de la plaza. No había triunfo en su rostro, ni superioridad, ni el gesto de quien acaba de ganar una batalla. En sus ojos oscuros brillaba algo que Ramón tardó en reconocer: comprensión. Era la mirada de alguien que había visto el alma de otro hombre y la había encontrado digna de respeto, a pesar de los errores cometidos. «Hermano», dijo Jorge con voz suave, deteniéndose a apenas un paso de distancia, «no vine aquí a humillarte ni a demostrar nada. Vine porque tu pueblo me llamó, porque necesitaban ayuda, y porque en lugares como este es donde encuentro la verdadera música de México». Ramón alzó la vista hacia el rostro del charro, buscando en sus facciones algún rastro de burla o condescendencia, pero no encontró nada más que sinceridad. Las palabras que había preparado, las acusaciones que tenía listas, se le evaporaron de la garganta como el rocío matutino bajo el sol. Yo pensé que, balbuceó, sintiendo que la voz se le quebraba como la de un adolescente. Pensé que los artistas como usted no conocían la vida real, que cantaban bonito pero no sabían lo que era levantarse antes del alba para trabajar con las manos. Jorge sonrió con tristeza, una sonrisa que hablaba de años, de malentendidos similares, de prejuicios que había tenido que enfrentar una y otra vez. ¿Sabes qué es lo primero que hago cada mañana, hermano? Me levanto y pienso en mi padre. Era vaquero en Guanajuato, se partía el lomo, trabajando desde que salía el sol hasta que se ocultaba. Mis manos quizás no estén curtidas por la cal como las tuyas, pero están curtidas por las cuerdas de la guitarra y por el peso de mantener viva la música de nuestra tierra. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no era el silencio expectante de una multitud esperando un espectáculo. Era el silencio profundo de la comprensión mutua, de dos hombres que se reconocían como hermanos a pesar de sus diferencias. Carmen se acercó tímidamente tomando la mano de su esposo, con dedos que temblaban ligeramente. «Ramón», susurró, «¿te das cuenta de lo que acaba de pasar?» Pero Ramón no podía responder porque finalmente estaba entendiendo. La música que Jorge Negrete había llevado a la plaza no era el entretenimiento vacío que él había imaginado. Era el eco de todos los trabajadores que habían sudado bajo el mismo sol, de todas las madres que habían llorado por hijos lejanos, de todos los hombres que habían luchado por un México mejor. Era su propia historia cantada con una voz que podía llegar a corazones que las palabras sencillas no alcanzaban. Los niños de Ramón se acercaron con pasos vacilantes. Miguelito, el mayor, tenía apenas 8 años, pero en sus ojos había una sabiduría prematura que venía de vivir en una familia donde el dinero escaseaba, pero el amor abundaba. «Papá», dijo con voz pequeña, «ese señor canta como tú cuando crees que no te escuchamos». La observación inocente de su hijo
Fue como una bofetada que despertó a Ramón completamente. Era cierto, cuando estaba solo, cuando creía que nadie lo escuchaba, él también cantaba. Canciones que había aprendido de su propio padre, melodías que brotaban naturalmente cuando sus manos trabajaban el cemento o cuando caminaba solo por los senderos polvorientos rumbo a la obra. ¿Cuándo había dejado de valorar esa música? ¿Cuándo había decidido que la cultura era algo para los ricos y no para los trabajadores como él? Jorge se agachó hasta quedar a la altura de Miguelito, su imponente figura de charro transformándose en la de un hombre sencillo hablando con un niño. «Tú también cantas, chamaco». Miguelito asintió tímidamente. «A veces, cuando ayudo a mi papá, él me enseñó una canción sobre los que construyen casas para otros. ¿Me la cantarías?», preguntó Jorge con genuino interés. El niño miró a su padre buscando aprobación. Ramón, con la garganta apretada por la emoción, asintió lentamente. La voz clara y dulce de Miguelito se alzó en la plaza, cantando una simple melodía que hablaba de manos que construían hogares donde otros serían felices. Era una canción humilde, sin grandes pretensiones, pero cargada de la misma autenticidad que había caracterizado la interpretación de Jorge Negrete momentos antes. Cuando el niño terminó, Jorge se puso de pie y comenzó a aplaudir. La multitud lo siguió, pero no era un aplauso condescendiente hacia un niño que había cantado bonito. Era el reconocimiento de que en esa voz infantil vivía la misma esencia musical que había conquistado teatros y corazones a lo largo y ancho de México. «Hermano Ramón», dijo Jorge volviéndose hacia el albañil, «tu hijo tiene el mismo don que todos llevamos dentro. La música no es de los ricos ni de los pobres, no es de los artistas famosos ni de los trabajadores sencillos. Es de México, y México somos todos nosotros». Ramón sintió que las lágrimas, que había contenido durante toda su vida de hombre fuerte, comenzaban a brotar sin permiso. No eran lágrimas de vergüenza, aunque la vergüenza estaba ahí. Eran lágrimas de reconocimiento, de un hombre que finalmente veía su propio reflejo en el espejo que otro le había puesto enfrente. «Señor Negrete», dijo con voz entrecortada, yo me equivoqué. Vine aquí pensando que usted era mi enemigo, pero resulta que somos hermanos», completó Jorge con una sonrisa cálida. «Y los hermanos a veces discuten, a veces se malentienden, pero al final siempre se encuentran». El sol había comenzado su descenso hacia el horizonte, tiñendo la plaza de tonos dorados que hacían que todo pareciera parte de un sueño. Pero no era un sueño. Era la realidad transformada por el poder de la música y el entendimiento mutuo. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, pero nadie se alejaba realmente. Se reagrupaban en pequeños círculos, comentando lo que habían presenciado, cantando en voz baja las canciones que Jorge había interpretado. Carmen se acercó a su esposo y lo tomó del brazo. «¿Estás bien, mi amor?». Ramón la miró con ojos nuevos, como si estuviera viéndola por primera vez. «Estoy diferente. No sé si mejor o peor, pero definitivamente diferente». Jorge, que había escuchado el intercambio, se acercó a la pareja. «El cambio siempre asusta, hermano, pero es el único camino hacia el crecimiento». Las palabras del charro resonaron en la mente de Ramón mientras observaba a sus hijos jugar entre los grupos de personas que aún permanecían en la plaza. ¿Qué lección estaba dando a sus hijos con su comportamiento? ¿Qué México estaba ayudando a construir con sus prejuicios y su resistencia al cambio? La tarde comenzaba a refrescar, trayendo consigo las primeras brisas que anunciaban la llegada de la noche. En pocas horas, Jorge Negrete partiría hacia su siguiente compromiso, hacia la siguiente plaza, donde su voz llevaría esperanza y orgullo nacional. Pero para Ramón Herrera, albañil de manos ásperas y corazón ahora abierto, la verdadera jornada apenas comenzaba. La tarde se había instalado con peso de confesionario sobre San Juan del Río.
Jorge Negrete había aceptado la invitación de don Evaristo para tomar algo fresco en su tienda antes de continuar con las presentaciones programadas, pero su mente seguía ocupada por la imagen de Ramón Herrera parado en medio de la plaza, luchando contra las lágrimas y contra décadas de prejuicios que se desmoronaban como construcciones mal cimentadas. La tienda de don Evaristo era el corazón informal del pueblo, un lugar donde las noticias circulaban más rápido que el viento entre los cerros y donde las verdades se destilaban lentamente como el tequila en los alambiques de la región. Jorge se había sentado en una silla de madera desgastada, su traje de charro ahora ligeramente empolvado, pero conservando toda su elegancia. En sus manos sostenía un vaso de agua de Jamaica que sabía a los recuerdos de su infancia en Guanajuato. «Don Jorge», dijo don Evaristo mientras acomodaba unas latas en los estantes, «en mis 60 años de vida nunca había visto algo como lo que pasó allá afuera. Ese Ramón es un hombre terco como una mula, pero tiene buen corazón, solo que a veces el orgullo no deja ver lo bueno que uno lleva adentro». Jorge asintió lentamente, sus ojos perdidos en el líquido rojizo de su vaso. «Yo también fui así, hermano. Cuando era joven pensaba que la música era solo para alegrar fiestas. No entendía que podía ser un puente entre corazones, una manera de decir verdades que las palabras solas no alcanzan». En ese momento, la cortina de tela que servía como puerta se movió ligeramente y apareció Ramón, con el sombrero de palma en las manos y una expresión que mezclaba determinación con vulnerabilidad. Sus botas gastadas resonaron contra el piso de madera mientras se acercaba con pasos inciertos. «Don Evaristo, ¿puedo pasar? Necesito hablar con el señor Negrete». Jorge se puso de pie inmediatamente, extendiendo la mano hacia el albañil. «Por favor, hermano, siéntate con nosotros. Don Evaristo, ¿nos podría servir otro agua fresca?» El viejo tendero sonrió con sabiduría acumulada y se dirigió hacia su tinaja de barro, entendiendo que su tienda estaba a punto de convertirse en el escenario de algo importante. Ramón se sentó en el borde de otra silla de madera, como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. Sus manos trabajadoras jugueteaban nerviosamente con el ala de su sombrero. «Señor, la plaza de San Juan del Río parecía suspendida en el tiempo. Las últimas notas de la canción de Jorge Negrete aún flotaban en el aire como ecos de una oración, y el silencio que siguió no era vacío, sino denso de significado. Ramón Herrera permanecía inmóvil en el centro de aquel círculo humano, con los puños que momentos antes habían estado cerrados por la ira ahora colgando pesados a sus costados, como herramientas inútiles después de construir algo hermoso. El charro dorado no se movió tampoco. Sus ojos, que habían brillado con la pasión del canto, ahora observaban al albañil con una mezcla de comprensión y paciencia que desarmaría al hombre más obstinado. Jorge había visto esto antes en pueblos a lo largo de todo México. El momento exacto cuando la música tocaba esa fibra invisible que conecta a todos los mexicanos, sin importar su clase social o su ocupación. «Órale, compadre», murmuró alguien entre la multitud, pero nadie se atrevió a romper completamente el hechizo de aquel instante. Ramón alzó la vista lentamente, como quien emerge de un sueño profundo. Sus ojos, enrojecidos no ya por la cólera sino por una emoción que no sabía nombrar, se encontraron con los de Jorge Negrete. En esa mirada, el albañil vio algo que no esperaba encontrar. No había triunfo, ni burla, ni siquiera alivio. Había respeto. Respeto hacia él, hacia su dolor, hacia su orgullo herido. «Yo», comenzó Ramón, y su voz salió ronca, quebrándose como adobe mal cocido. Se aclaró la garganta, consciente de que centenares de ojos lo observaban, pero ya no le importaba quedar mal. «Yo vine aquí a...» «Ya sé por qué viniste, hermano», lo interrumpió Jorge con suavidad, dando un paso hacia él. «Y tenías derecho. Todo hombre tiene derecho a defender lo suyo, a defender su verdad».
Las palabras del cantante cayeron sobre Ramón como agua fresca sobre tierra reseca. Durante meses había cargado con la rabia de sentirse invisible, de que su trabajo, sus callos, su sudor no significaran nada para los poderosos. Y ahí estaba Jorge Negrete, el ídolo de México, reconociendo su derecho a la dignidad. Pero usted, Ramón tragó saliva, luchando contra el nudo que se había formado en su garganta. Usted cantó mi vida, don Jorge. Cantó la vida de todos nosotros. Jorge sonrió entonces, una sonrisa sin artificio, sin la brillantez de los reflectores, sino cálida y humana. Porque es mi vida también, compadre. Puede que ahora traiga trajes charros bordados con oro, pero mis manos también conocieron el trabajo duro. Mi padre fue operario de ferrocarril y mi madre cosía para sacar adelante la familia. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Muchos no conocían los orígenes humildes del charro cantor, y esa revelación los conmovió profundamente. Ramón dio un paso vacilante hacia Jorge. Creí que usted había olvidado de dónde viene. ¿Cómo voy a olvidar? Jorge extendió sus manos mostrando las palmas. Mire, don Ramón, estas manos ya no tienen los callos suyos, pero guardan la memoria de ellos. Cada canción que canto, cada película que hago, lleva la voz de mi padre gritando en los talleres del ferrocarril. Era increíble cómo la plaza, que minutos antes bullía de tensión y expectativa, ahora se había convertido en un confesionario al aire libre. Las barreras invisibles entre el artista y su público se desmoronaban como muros de papel. Ramón miró sus propias manos, agrietadas y manchadas de cal. Yo nunca había escuchado sus canciones completas, don Jorge. Solo sabía que usted era famoso, que tenía dinero, que había traicionado a los míos, completó Jorge sin amargura. Lo entiendo, hermano. Es fácil juzgar desde lejos. El albañil asintió, avergonzado pero también aliviado de ser comprendido. Mis hijos sí conocían sus canciones. Mi esperanza siempre me decía que usted cantaba bonito, pero yo no quería escuchar. Tenía el corazón cerrado. ¿Y ahora?, preguntó Jorge con genuina curiosidad. Ramón alzó la vista hacia el cielo azul intenso del mediodía, como buscando las palabras adecuadas en las nubes dispersas. Ahora entiendo que un hombre puede cambiar de ropa, de casa, de fortuna, pero si tiene el corazón en el lugar correcto, sigue siendo el mismo hombre. La emoción en su voz era tan palpable que varios espectadores se secaron los ojos disimuladamente. Esperanza, que había permanecido en primera fila con sus hijos, sintió que el orgullo por su esposo se inflaba en su pecho como un globo de feria. Jorge extendió su mano derecha hacia Ramón. ¿Me permite conocerlo como debe ser don Ramón Herrera? El albañil miró esa mano elegante, de uñas cuidadas y sin rastro de trabajo rudo, y luego miró la suya propia, áspera y honesta. Por un momento dudó, consciente del contraste, pero luego recordó las palabras que acababa de escuchar y comprendió que las manos que construyen y las que crean música pueden estrecharse sin vergüenza. «El honor es mío, don Jorge», respondió, y cuando sus palmas se encontraron, el aplauso que estalló en la plaza fue ensordecedor. Pero Jorge no soltó la mano de Ramón. En cambio, tiró suavemente de él y lo envolvió en un abrazo fraternal que hizo que la multitud enardeciera aún más. Era el abrazo que México necesitaba ver, el encuentro entre dos mundos que parecían irreconciliables, pero que, en el fondo, compartían las mismas raíces, los mismos sueños, la misma sangre. «Perdóneme, don Jorge», murmuró Ramón contra el hombro del cantante. «Perdóneme por juzgarlo sin conocerlo». «No hay nada que perdonar, hermano», respondió Jorge con voz firme. «Al contrario, gracias por recordarme que debo cantar más fuerte, para que mi voz llegue a todos los que se sienten olvidados». Cuando se separaron, ambos tenían los ojos brillantes.
La multitud siguió aplaudiendo, pero ya no era solo por el espectáculo, sino por haber sido testigos de algo auténtico, de un momento de reconciliación que trasciende las diferencias sociales. Don Esteban, el organizador del evento, se acercó con una sonrisa de oreja a oreja. «Esto sí que no estaba en el programa», exclamó, enjugándose discretamente una lágrima. Jorge se dirigió entonces a la multitud, manteniendo a Ramón a su lado. «Amigos de San Juan del Río, este hombre me ha dado hoy una lección más valiosa que cualquier aplauso. Me ha recordado que la música solo tiene sentido si nace del pueblo y vuelve al pueblo». Los vítores se multiplicaron, y entre ellos se escuchó la voz emocionada de Esperanza. «Así se habla, Ramón, ese es mi esposo». El albañil se sonrojó, pero ya no de vergüenza, sino de una satisfacción profunda. Había venido a la plaza buscando una confrontación, y había encontrado algo mucho más valioso: el reconocimiento de su dignidad y la comprensión de que los héroes también pueden equivocarse. Pero los verdaderos héroes saben rectificar. Jorge puso una mano en el hombro de Ramón. «Don Ramón, ¿me haría el honor de escuchar una canción más? Esta vez se la dedico especialmente a usted y a todos los trabajadores de México». El albañil asintió, esta vez con una sonrisa genuina iluminando su rostro curtido por el sol. «Será un privilegio, don Jorge, un verdadero privilegio». Y así, bajo el sol implacable del mediodía mexicano, comenzó una nueva canción. Pero también comenzó una nueva comprensión entre dos hombres que representaban las múltiples caras de una misma patria. Jorge Negrete tomó su guitarra con una solemnidad diferente a la anterior. Sus dedos, acostumbrados a las luces de los escenarios más grandes de México y Hollywood, ahora se preparaban para tocar en lo que quizás fuera el teatro más importante de todos, el corazón de su pueblo. La multitud de San Juan del Río aguardaba en silencio reverente, como si intuyera que estaba a punto de presenciar algo histórico. «Esta canción», comenzó Jorge, afinando las cuerdas con movimientos precisos, «no la van a encontrar en mis discos ni en mis películas. La escribí hace años, cuando aún trabajaba de día y cantaba de noche en cantinas polvorientas. Habla de México, del México verdadero, el de ustedes, el de todos nosotros». Ramón, que permanecía de pie junto al cantante, sintió un escalofrío de anticipación. A su lado, toda su familia había logrado acercarse. Esperanza con sus ojos brillantes de orgullo, sus hijos adolescentes boquiabiertos por estar tan cerca de su ídolo, y hasta su pequeña Lupita, que se aferraba a la falda de su madre sin entender completamente lo que ocurría, pero sintiendo la importancia del momento. Los primeros acordes brotaron de la guitarra como agua de manantial, limpios y profundos. Era una melodía sencilla pero poderosa que hablaba de tierra y tradición antes incluso de que llegaran las palabras. «Soy el que madriga cuando apenas asoma el sol. Soy el que regresa cuando se oculta tras el cerro. Mis manos conocen la cal, el adobe y el dolor, pero mi corazón conoce el orgullo de ser mexicano de verdad». La voz de Jorge se alzó potente pero sin artificio, despojada de los adornos operísticos que lo habían hecho famoso. Esta vez cantaba como el hombre que había sido antes de la fama, como el hijo del ferrocarrilero que luchaba por salir adelante. Entre la multitud, los trabajadores se irguieron inconscientemente. Albañiles como Ramón, campesinos que habían venido desde las rancherías cercanas, comerciantes del mercado, empleados de gobierno, todos sintieron que esa canción los nombra directamente. «No cargo oro ni plata en los bolsillos, pero cargo la fuerza de mis antepasados. No visto de charro ni monto caballos, pero mi trabajo construye esta patria paso a paso». María González, la maestra que había intentado mediar en el conflicto, se secó las lágrimas sin disimulo. En esas palabras reconocía a cada uno de sus alumnos.
a sus padres trabajadores que llegaban cansados a las juntas escolares, pero nunca faltaban porque sabían que la educación de sus hijos era la única herencia verdadera que podían dejarles. Don Esteban, el organizador del evento, sintió que su pecho se inflaba de emoción. Había nacido en San Juan del Río y había visto crecer el pueblo gracias al esfuerzo de hombres y mujeres como los que ahora escuchaban embelesados. La canción de Jorge Negrete no solo honraba su trabajo, sino que dignificaba su existencia entera. Cuando el sol aprieta y la espalda duele, cuando el patrón exige y el dinero escasea, alzo la frente y miro las nubes, y sé que México vive en mis venas. Ramón cerró los ojos, dejando que la música lo envolviera completamente. Cada palabra era una descripción exacta de su vida. Las mañanas tempranas, el dolor de espalda después de cargar bultos de cemento, las preocupaciones por llegar a fin de mes. Pero también estaba ahí el orgullo, ese sentimiento indefinible que lo hacía levantarse cada mañana dispuesto a dar lo mejor de sí mismo. A su lado, su hijo mayor, Francisco, de 16 años, escuchaba con una atención nueva. Durante meses había sentido cierta vergüenza del trabajo de su padre, especialmente cuando sus compañeros de escuela presumían de que sus familias tenían comercios o trabajos más respetables. Pero ahora, escuchando a Jorge Negrete cantar sobre la dignidad del trabajo manual, comenzaba a entender el verdadero valor del esfuerzo de Ramón.